de este país, así como su vinculación a proyectos semejantes en la UACM. Le dieron pauta para plantear el trabajo de tesis que actualmente se encuentra desarrollando como parte del grupo de becarios del programa de investigación en cambio climático de la UNAM. Su investigación versa sobre la construcción humana del ambiente y lo lleva a cabo en un poblado de Xochimilco, a partir de la autoorganización de la comunidad de San Francisco Tlalnepantla. Tatiana, aunque es parte del grupo de la Red Universitaria de Cambio Climático que se está impulsando por estos días desde el PIN, invierte la mayor parte de su energía en la producción de su tesis y algunas colaboraciones académicas hasta este programa, de las cuales ella misma hablará. Adelante, Tatiana. Gracias, Abril, gracias, compañeros de mesa. La verdad es que me alegra compartirla con ustedes y bien, bueno, pues me congratulo de estar sentada aquí con ellos y con la presencia de ustedes. Realmente lo que les quiero compartir tiene que ver, lo pongo como algunas reflexiones que me atrevo de alguna manera a dejarlas como algo que nos puede servir o puede ser pertinente para pensar, para replantear en todo caso los proyectos, en todo caso que están produciéndose en Chiapas. Realmente mi presentación no es de mucha dinámica, entonces pues, pueden mantenerse aquí. ¿Sí? Pero gracias. ¿Dígame? Sí, gracias. Ok. Bueno, entonces, sin más, doy inicio, me voy a permitir dar lectura a algunas partes y bueno, hacer algunas reflexiones finales. Y bien, comienzo diciendo que esta caracterización, de alguna manera decirlo, de la educación ambiental que hago, es con la finalidad de sí repensar algunas de las cosas que estamos desarrollando. No voy a hablar del proyecto propiamente de Xochimilco que mencionaba Abril, entonces hablo de una educación ambiental y ciertas cualidades que yo le encuentro. Y en este caso una de las primeras cualidades es la polisemia y la discursividad que encuentro en la educación ambiental. Y bien, en torno al binomio educación-ambiente existe una multiplicidad de connotaciones derivadas de contextos, interpretaciones, intereses, objetivos y demás, que siempre resultará enriquecedor conocerlas y reflexionar, entre otras cosas, acerca de su alcance y límite para acercarse a las realidades que se pretende. Considerar la pluralidad de ellas es el primer ejercicio que puede ser de utilidad en la formación de los educadores ambientales. Cabe decir que aun cuando se comparte el interés hacia el mejoramiento de las condiciones ambientales y educativas del planeta entero o de una región en específico, entre la gente que se mueve al interior de los distintos lugares geográficos y de los espacios gubernamentales y civiles, comunitarios y privados, académicos e institucionales y otros escenarios, la educación ambiental puede verse matizada en cierta medida, tanto por los contextos de las distintas sociedades humanas como por los objetivos que éstas atribuyen a dicha educación. Todo ello influye en las decisiones y acciones relacionadas con cómo se entiende la educación ambiental. La educación ambiental puede ser en sí misma una dimensión de la educación o puede ser una vertiente de la educación. De tal modo que los aspectos anteriores generan convicciones en los seres humanos que se traducen en una multiplicidad de discursos sobre la educación ambiental, a veces divergentes, de acuerdo a las perspectivas y metodologías desde las cuales se busca replantear la correlación humano-naturaleza. Estos discursos transitan entre la defensa de una ideología verde, la sustentabilidad, ecoacciones y otras racionalidades científicas sobre la mirada humana hacia el ambiente, y todas buscan responder a problemas que se consideran de índole ambiental, en esencia biosociales, aunque su perspectiva sobre el ambiente y la educación, así como lo que implica una problemática en ellos, puede ser diferente. De modo
que la diversidad conceptual y por ende discursiva bajo la cual se ha logrado constituir la educación ambiental desde las últimas décadas de los años 60 en el siglo XX, como diría González Gaudiano, responde a distintas luchas en diferentes esferas, tanto de lo educativo como de lo ambiental, y tanto en el terreno internacional como en el regional y nacional. La diversidad de discursos y prácticas en torno a la educación ambiental, aunque para algunos educadores ambientales resulta ser un problema, para otros es considerado como un complemento de los diferentes discursos y sentidos que tendría la educación ambiental, como diría Sauvé. Una parte de las concepciones alrededor de la educación ambiental que en opinión propia definen significativamente la ideología y la práctica que se disemina por la educación ambiental se da desde los organismos internacionales, mundiales y regionales con diversos fines, y puedo aludir aquí al Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, a la UNESCO, incluso a entes económicos como la organización, como la OCDE y la CEPAL, en el caso de América Latina. De estas instituciones supranacionales que construyen acuerdos de actuación entre los representantes de naciones, emanan discursos que inclusive pueden identificarse en el orden de lo prescriptivo. Se trata por lo general de objetivos, de metas, estrategias e indicadores que en el plano de la educación y del ambiente sirven como principios rectores a políticas nacionales para enfrentar los problemas ambientales, y del orden social comúnmente enfocados desde una perspectiva económica. Estas orientaciones económicas y culturales de cada nación pueden estar en función de condiciones geográficas y demográficas, pero en realidad a lo que responden es a una visión de mundo homogeneizado por acciones político-económicas y culturales como parte de un modelo de orden global. Esta clase de proclama adquiere identidad como el discurso oficial, y como oficial este discurso da cobijo a autoridades y organizaciones tanto educativas como ambientales, las cuales comúnmente no cuestionan cuáles son los medios que se emplean para dar continuidad al sistema político-económico dominante que opera detrás del pregón de mejorar las condiciones de la población, pero que beneficia a unas cuantas personas y a unas cuantas naciones y a unas cuantas personas dentro de ellas. En la actualidad, la educación ambiental en el discurso oficial se proyecta desde la sostenibilidad y sustentabilidad a favor de un nuevo modelo de desarrollo, básicamente económico, cuyo interés es establecer políticas tanto ambientales como educativas que desde el ámbito supranacional se espera que aterricen en cada nación sin renunciar a su propósito homogenizador, por supuesto, cobijado por un principio integrador como es el desarrollo. En esta encomienda, por ejemplo, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente ha trabajado, por ejemplo, desde sus publicaciones, buscando posicionar el modelo de desarrollo sustentable como el ideal a alcanzar mediante sus orientaciones educativas, las cuales no dejan de ser, como diría González Gaudiano, prescripciones estandarizadas y universalmente válidas, independientemente de realidades y sujetos pedagógicos que son plurales y específicos y con características e identidades distintas. En este discurso, el oficial de la educación ambiental, se mueven algunas personas dentro o fuera del ámbito académico. En él hay especialistas que parecen defender los encuentros de naciones convocados por el Programa de Naciones Unidas, y básicamente porque los documentos emanados de ellos se asumen de alguna manera como aquellos que aportan directrices a la teoría y a la práctica de la educación ambiental. Me refiero básicamente a las declaraciones como el Seminario de Belgrado de 1975, la Conferencia Intergubernamental de Educación Ambiental en Tbilisi, que sería de 1977, y otras cumbres, por ejemplo las de la Tierra, a partir de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, por ejemplo la de Río de Janeiro en el 92. Este discurso ambiental, que se ha forjado a partir de dichos eventos internacionales, ha impreso un sello en las políticas y prácticas educativas y ambientales de las naciones, al parecer de todos los continentes que están discursivamente unidos, pero a la vez están escindidos por una realidad
que no es universal. Bueno, pretende serlo a través de lo que dice Lev, cuando se están trazando los ejes de una geopolítica del desarrollo, en este caso el desarrollo sostenible. Esta línea de pensamiento, que es importante como referente, como un peso contextual relativo, cuando se revisan los elementos constitutivos de la educación ambiental, comparte escenario discursivo con otras contribuciones, en este caso hablaría de Lev, de Sauvé, de Reyes, de Carvalho, de Schoenhagen, quienes desde otra forma y de otros espacios, tipo, no sé, académicos, otro tipo de condiciones, por supuesto, aunque todos desde latitudes, en este caso americanas y latinoamericanas la mayoría, se mueven en un marco crítico ante la perspectiva anterior, me refiero a los eventos que mencionaba, y ponen énfasis, por ejemplo, en un marco crítico ante la perspectiva anterior. Proponen un abordaje complejo de los problemas ambientales, y desde esta postura que clama por la complejidad se reflexiona acerca de lo que es la parcelación de las disciplinas del conocimiento científico. En este caso, su crítica mayor es que disecciona la totalidad de una realidad a través de un pensamiento y un método analítico, en este caso de origen cartesiano. Al anterior criterio se vinculan teóricamente también otras perspectivas que señalan, por ejemplo, la incongruencia de la racionalidad del conocimiento científico en el sentido en que éste otorga las bases para el desarrollo económico y tecnológico, mediante el cual es posible explotar de manera irracional a los productos de la naturaleza. Asimismo, desde el contexto académico también se analizan los efectos nocivos de las manifestaciones humanas en el ambiente, más allá de solo apuntalar su impacto en el deterioro de ecosistemas, como suelen hacerlo algunos activistas ambientales. Ahí se encuentran quienes identifican la relación entre el problema con la política económica neoliberal, globalizante, y con la inequidad en la distribución de los bienes para el sustento humano, por ejemplo. En esta perspectiva, varios intelectuales latinos contemporáneos, me referiría a Martínez Alier, a Porto González, a Toledo, algunos de ellos constructores directos de la educación ambiental, como hacen énfasis en que los impactos devienen de la visión occidental que se ha infiltrado en gran parte de la población del globo. Este discurso, que puede entenderse como contrahegemónico, le otorga un sello particular y a una parte de la educación ambiental que se construye en la región de Latinoamérica. Bueno, no obstante, cabe precisar que este discurso contrahegemónico no necesariamente puede ser asumido en todos los países de Latinoamérica, aun cuando estos comparten raíces culturales, pues las subregiones, los países en sí mismos y las subregiones que lo componen no son para nada iguales. Esto conjuga un panorama donde incluso hoy se delinean varias vertientes de la educación ambiental en la región, aunque hayan tenido en común, por ejemplo, los países latinoamericanos, el influjo de algunas corrientes intelectuales en el tema de la educación hacia la década de los años 70. Bien, otra de las cualidades que yo veo en la educación ambiental es que es un conocimiento, un campo de conocimiento totalmente dinámico. Y en ese sentido lo interpreto así porque transita por constantes asimilaciones, incorporaciones y descartes, creaciones y significaciones. Los objetivos de estudio y los propósitos de un campo de conocimiento como el de la educación ambiental presentan cambios acordes a las épocas y lugares en los que se recrean contextos culturales específicos. Estos contextos, por ejemplo, se definen, entre otras condiciones, por las normativas, por las normas, por las condiciones políticas, educativas, sociales, que permiten, en todo caso, plantear temas de interés, principios, objetivos y métodos para alcanzarlos. Con lo anterior se acentúan vertientes desde las cuales se aborda la educación ambiental, bajo expresiones muchas veces disímiles en lo que puede
o debe ser la educación ambiental, en lo que es o debe hacer la educación ambiental. Ejemplo de ello es que seguramente no será del todo análoga a la idea de lo que significa el ambiente y la educación, así como los fines que se adjudiquen a la educación ambiental entre las personas que experimentan ciertas condiciones y cambios culturales en las últimas décadas del siglo XX y aquellas que hoy coexisten iniciando el siglo XXI. Tampoco será igual la forma en que se conceptúa la educación ambiental si quienes la construyen y la promueven se ubican en espacios geográficos diferentes, por una parte continentales, nacionales, e incluso según la latitud económica, me refiero, no sé, los países llamados pobres del sur y los países llamados ricos del norte, o incluso dentro de escenarios institucionales o fuera de ellos. Y bien, otra de esas cualidades sería una educación ambiental que está en constante construcción, y en esta atmósfera plural de la que les hablo, que es con todos estos discursos, de alguna manera el sector académico está contribuyendo a construir la educación ambiental que se mira inagotable, pero también las instituciones que elaboran sus proyectos dirigidos a poblaciones específicas. Y bueno, es una forma en que se está construyendo muchas veces de manera multidisciplinar o transdisciplinar. Y bueno, no siempre se hace uso de los elementos teóricos, pero la idea es que dentro de la academia, del sector académico, también la construcción esté permanentemente dada por la construcción de la teoría y la reflexión de la misma. Bien, pues detrás de los paradigmas interpretativos y quizá prescriptivos que puede abordar un educador ambiental para la interacción de la teoría-realidad, que es muy importante que se dé permanentemente, permanece la cuestión de para qué podría emplearse la educación ambiental. Y una perspectiva de muchas es que la educación ambiental puede ser medio y puede ser fin. Emplearse para transformar la realidad percibida como no deseada por los seres humanos y a la vez ser objetivo de la transformación de una comunidad. Puede verse según, por ejemplo, según Reyes, como un proyecto y como proceso, más allá de asumirse como actividad y como resultado. En esta búsqueda de transformar la realidad, la educación ambiental escolar o comunitaria para niños, igual que para adultos, con enfoque de género o con otro tipo de enfoques, por el hecho de ser educación, cubre el aspecto de ser medio y fin, y así como proyecto y proceso. Esto, por ejemplo, si pensamos en la perspectiva de la UNESCO, donde la educación es pensada como un elemento clave del desarrollo sostenible y de la paz y de la estabilidad entre cada país y entre las naciones. Y desde la postura de dicho organismo, esta coadyuva, entre otras cosas, a la reducción de la pobreza y de las desigualdades tanto dentro de una nación como entre países. Por lo que esta organización trabaja en cualquier tipo de educación que se desarrolle y que le permita a los sujetos aprender a hacer, aprender a vivir con los demás y aprender a ser. Bien. ¿Qué es lo que pensaría que se puede hacer con la educación ambiental? Bueno, después de más de 40 años de existencia que tiene la educación ambiental, aunque hay más gente que ha tomado conciencia de que se debe adquirir una postura frente a los problemas de la humanidad, parece que se profundiza más la brecha entre la teoría que sustenta la educación ambiental y las realidades que se pueden percibir en cada región. Y bueno, esas realidades, por mencionar algunas, pues bueno, estamos hablando de migración forzada de seres vivos en lo general, mucho más humanos, escasez, agotamiento de productos de la naturaleza, la limitación incluso o franca exclusión de oportunidades educativas y laborales, la pérdida permanente de culturas, entre otras cosas. Y justamente hablando de la pérdida de culturas, en ese contexto es que me gustaría que pensemos los proyectos de Chiapas.
Bien, pues tenemos una oferta realmente, pues, pero de hecho había una circulación más. Chiapas lo que tiene es una gran diversidad, tanto biológica como cultural, y hay proyectos que se están dando de toda naturaleza, institucionales, académicos, que pretenden en un momento dado mejorar las condiciones de la población, pero también detrás, digamos, de las entidades que están financiando estos proyectos, muchas veces pues se encuentran intereses muy particulares que no necesariamente están buscando mantener esta biodiversidad, o si la mantienen, bueno, tiene estos intereses para ciertas transnacionales, para ciertos grupos de poder, bien sea políticos. Y la idea es que se piense en un momento dado que todos estos proyectos pues no son necesariamente tan inocuos como uno pensaría. Entonces sí hay que ver sí hay que repensar y sí hay que buscar como estos elementos que de repente se ponen, pues yo comparto en la mesa para poder ver de manera más minuciosa lo que está ahí detrás de muchos de estos proyectos. No me refiero específicamente a los proyectos que se van a presentar ahorita en la mesa, estoy hablando de proyectos que en otras ocasiones se han presentado, pero que de alguna manera están acompañando a lo que en este momento algunos de mis compañeros van a presentar. Y bueno, pues yo me imagino que la sesión de preguntas es global, ¿verdad? Ok, gracias. Muchas gracias, Elena.